Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. El sol de la tarde se inclinaba sobre las colinas del pequeño pueblo de San Pedro. El aire estaba fresco, pero dentro de Isabela sentía como si estuviera ardiendo. Acababa de ver un video que la dejó temblando tanto que casi dejó caer su teléfono. Era un video que Carlos, su hermano menor, acababa de subir a las redes sociales. Las voces de sus padres, Javier y Lucía, resonaban con claridad, llenas de burla. ¿Isabela? Ella no es más que una carga, no tiene ningún futuro, dijo Javier, mientras Lucía añadía, solo sabe vivir de la familia, ¿qué otra cosa se puede esperar de una inútil? La risa de Carlos al final del video fue como una puñalada directa al corazón. Isabela no podía creer lo que acababa de escuchar. Nunca pensó que su familia pudiera decir cosas tan crueles, y peor aún, que fueran públicas para todo el pueblo. Carlos, gritó Isabela, sosteniendo el teléfono mientras salía corriendo de su habitación. Buscó a su hermano en la pequeña casa, que ahora se sentía extrañamente desconocida. Carlos estaba sentado en la sala, riéndose mientras miraba su teléfono. ¿Tú crees que esto es un chiste?, dijo Isabela furiosa, mostrando el teléfono frente a él. Carlos arqueó las cejas y se burló. Deberías sentirte honrada. Nunca habías sido tan famosa como ahora. ¿Sabes lo que la gente en el pueblo está diciendo? Su voz se quebró. ¿Hiciste esto solo para divertir a otros? ¿Esto es familia? Javier entró con un vaso de agua en la mano. Frunció el ceño al mirar a Isabela. ¿Y ahora por qué haces tanto escándalo? Papá. Dijiste esas cosas sobre mí, como pudiste, y Carlos, él lo subió a internet. Javier soltó una leve carcajada, sin el menor rastro de arrepentimiento. Estás siendo demasiado sensible. Solo eran bromas. ¿Bromas? ¿Esto es lo que tú llamas bromas?, gritó Isabela, con lágrimas cayendo por sus mejillas. ¿Sabes qué? Toda mi vida he hecho lo posible para agradarles, pero ustedes solo me desprecian. Lucía salió de la cocina, con un tono frío en su voz. Isabela, no te hagas la víctima aquí. Si fueras un poco más competente, quizás no tendríamos que cargar contigo hasta ahora. Las palabras de su madre fueron como una bofetada en la cara. ¿Cargar conmigo? ¿De verdad crees que soy una carga? ¿Y qué más si no?, respondió Lucía, con una mirada carente de emoción. Incapaz de soportarlo más, Isabela salió corriendo de la casa, dejando atrás las risas burlonas. Corrió por el camino de tierra que llevaba al centro del pueblo, donde las miradas curiosas de los habitantes comenzaron a seguirla. Era evidente que el video se había propagado por todas partes. Susurros se escuchaban desde los rincones. Algunos incluso no se molestaron en ocultar sus comentarios mientras ella pasaba. Ahí va Isabela. La que sus padres llamaron inútil. Pobre. Pero hay que decirlo, tampoco es que haya mucho de qué sentirse orgullosa. Cada palabra murmurada era como agujas perforando el ya frágil orgullo de Isabela. Bajó la cabeza, caminando más rápido, tratando de evitar las miradas inquisitivas. Pero parecía que el mundo entero la señalaba. En la plaza central, vio a María, su única amiga, a quien pensó que podría entenderla. María estaba sentada junto a una pequeña fuente, sosteniendo un libro. Al ver a Isabela, María se puso de pie, con una expresión de preocupación en sus ojos. Isabela. Acabo de ver ese video, comenzó María, pero Isabela levantó la mano para detenerla. No digas nada, dijo Isabela, con la voz temblorosa. No quiero escuchar. María suspiró, tomando suavemente la mano de su amiga. No le prestes atención a esos idiotas. La gente lo olvidará pronto. No, María, respondió Isabela, con lágrimas corriendo por su rostro. Siento como si todo el pueblo se estuviera burlando de mí. Mi propia familia, me han traicionado. María guardó silencio, sin saber cómo consolarla. Después de un rato, habló, si necesitas hablar con alguien, yo siempre estaré aquí. Isabela asintió levemente, pero su corazón seguía cargado. Sabía que María quería ayudarla, pero ¿cómo alguien podría entender el dolor de ser humillada por aquellos que más amas?
Se sentó en un banco junto a la fuente, mirando al cielo que ya había tomado un tono anaranjado. En ese momento de silencio, una pregunta resonó en su mente: ¿realmente soy una carga, como dicen? Los recuerdos comenzaron a invadirla, desde los días en que era una niña que siempre trataba de agradar a sus padres. Cuando tenía 16 años, soñaba con ser bailarina. Pero cuando Javier dijo que estudiar danza era algo inútil, ella renunció a su sueño. En lugar de eso, se quedó en casa ayudando con las tareas del campo y cuidando a Carlos, quien siempre había sido el favorito de la familia. Una hija debe saber sacrificarse, solía decir su madre. Y ella se sacrificó. Pero, ¿qué había recibido a cambio? Desprecio. Una lágrima cayó, mezclándose con el agua clara de la fuente. María se sentó a su lado, sin decir nada, colocando una mano en su hombro como un gesto silencioso de consuelo. María, dijo Isabela, con la voz llena de dolor. ¿Qué he hecho mal para que ellos me traten así? No has hecho nada mal, respondió María, mirándola directamente a los ojos. Simplemente no saben valorarte. Pero yo creo, Isabela, que tú mereces algo mejor. Las palabras de María fueron como una tenue luz en medio de la tormenta. Pero, ¿sería esa luz suficiente para que Isabela se levantara cuando las palabras crueles de su familia aún resonaban en su mente? Isabela regresó a casa cuando ya había oscurecido. La noche cubría el pueblo de San Pedro, pero no lograba ocultar las miradas inquisitivas ni los susurros de la gente. Caminaba por los estrechos callejones, intentando evitar las miradas, pero sentía que las palabras a sus espaldas eran ineludibles. Mira, ahí va la chica que su familia humilló en internet. Dicen que no sirve para nada, que solo vive de los demás. Esas palabras eran como cuchillos profundos en el corazón de Isabela. Se tapó los oídos, caminando más rápido, pero cada palabra, cada frase, seguía resonando en su mente. No podía entender cómo su propia familia la había puesto en esa situación. Al llegar a casa, el aire estaba impregnado de una frialdad abrumadora. Nadie parecía preocuparse por su ausencia durante toda la tarde. Carlos seguía pegado al teléfono, soltando risitas cuando la vio entrar. Javier leía el periódico y Lucía estaba ocupada en la cocina. Isabela se paró en medio de la sala, respiró hondo y con la voz temblorosa de ira y dolor, dijo: necesitamos hablar. Javier no levantó la vista, solo resopló. ¿Y ahora qué? ¿Todavía no has hecho suficiente escándalo? Quiero saber por qué dijeron cosas tan crueles sobre mí. Y Carlos, ¿por qué subiste ese video a internet?, dijo Isabela, mirando fijamente a Carlos con ojos llenos de indignación. Carlos se encogió de hombros, indiferente. Solo era una broma. ¿Por qué te pones tan seria? Broma, gritó Isabela, su voz entrecortada. Todo el pueblo está hablando de mí. ¿De verdad crees que eso es un chiste? En ese momento, Lucía levantó la cabeza, su mirada fría como siempre. Isabela, no exageres. Solo eran comentarios graciosos dentro de la familia. Si no fueras tan sensible, no pasaría nada. Isabela no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Graciosos? Papá y mamá me llaman inútil, sin futuro, una carga, y eso es gracioso. Javier dejó el periódico sobre la mesa, visiblemente cansado. De verdad, no sabes entender una broma. Siempre estás buscando problemas con lo que dicen los adultos. Isabela apretó los puños con fuerza. He renunciado a mis sueños, me he quedado en casa ayudando a la familia, sacrificándolo todo. ¿Y así es como me tratan? Carlos soltó una carcajada sarcástica. ¿Tú crees que sacrificaste algo? ¿Ese sueño tonto de bailar? ¡Qué ridículo! ¿A quién le importa eso? Cállate, gritó Isabela, con lágrimas rodando por sus mejillas. No entiendes nada. Lucía cruzó los brazos, mirándola con frialdad. Isabela, si no cambias de actitud, será mejor que empieces a reflexionar sobre ti misma. Ya no podía soportar más esa indiferencia. Isabela se dio la vuelta y salió corriendo de la casa. La oscuridad de la noche la envolvió y el frío atravesó su delgada ropa, pero no era nada comparado con el hielo que sentía en su corazón.
Corrió sin parar hasta que sus piernas no pudieron más. Finalmente, se detuvo junto a un arroyo al final del pueblo. El agua fluía suavemente, reflejando la luz tenue de la luna. Isabela se dejó caer al suelo húmedo, abrazando sus rodillas mientras las lágrimas caían sin cesar. ¿Por qué?, susurró. ¿Qué hice mal? Los recuerdos comenzaron a llenar su mente. Pensó en los días en que trataba de complacer a sus padres. Cuando era niña, pasaba horas practicando baile en el pequeño cuarto que compartía con su hermano, soñando con estudiar en una gran escuela de arte. Pero Javier había destrozado ese sueño sin contemplaciones. Las hijas en esta casa se encargan del hogar. Quien necesita bailarinas, había dicho una vez. Lucía había sido más directa: no sueñes con cosas inútiles. Bailar no va a aportar nada a esta familia. Así que Isabela renunció a su sueño. Enterró esa parte de sí misma y se dedicó a ayudar en las tareas de la casa y a cuidar de Carlos, el hijo que siempre recibía más atención y cariño. Pero todos esos esfuerzos solo le habían valido desprecio y críticas. Isabela se sentía vacía. Era como si no encajara en su propia familia, en el lugar que se suponía debía ser su refugio. La luz de la luna se filtraba entre las hojas de los árboles, iluminando su rostro desolado. De repente, el sonido de pasos rompió el silencio. Isabela levantó la cabeza, sus ojos hinchados y enrojecidos. «Isabela». Una voz familiar habló. Era Mateo, un antiguo compañero de clase. Mateo tartamudeó, sin esperar encontrarse con alguien en ese momento. Mateo se acercó, su mirada reflejaba preocupación. «Te vi salir corriendo». «¿Qué pasó?». Isabela no respondió de inmediato. Bajó la cabeza, dudando. «No es nada, solo que, mi familia». Mateo se sentó junto a ella, guardó silencio por un momento y luego habló suavemente. «También vi ese video. No pensé que ellos fueran a decir eso». Isabela mordió su labio y las lágrimas volvieron a brotar. «Mateo, estoy tan cansada. Ya no sé por qué existo». Mateo la miró, su expresión seria. «No digas eso. Tú no eres una carga». «Ellos están equivocados, Isabela». Isabela negó con la cabeza lentamente. «Pero todo el pueblo piensa eso». Mateo puso una mano en su hombro. «No dejes que ellos definan quién eres. Siempre amaste bailar, ¿verdad?». Isabela se quedó helada. Hacía tanto tiempo que nadie mencionaba eso. «Pero, ya es demasiado tarde», dijo con un hilo de voz. Mateo sonrió suavemente. «Nunca es demasiado tarde. Pero primero, necesitas creer en ti misma». Isabela guardó silencio. Las palabras de Mateo eran como una pequeña luz en medio de la oscuridad que la envolvía. Pero, ¿sería suficiente para que pudiera seguir adelante? A la mañana siguiente, la suave luz del sol entró por la pequeña ventana de la habitación de Isabela, iluminando el espacio vacío. Abrió los ojos después de una noche casi en vela. Las palabras hirientes de sus padres y las risas de Carlos todavía resonaban en su mente. No sabía cómo enfrentarse a ellos, pero tampoco podía seguir escondiéndose. Respiró hondo, se arregló el cabello despeinado y bajó las escaleras. La atmósfera en la casa seguía siendo fría y tensa como siempre. Lucía estaba ocupada en la cocina, Javier leía el periódico y Carlos seguía jugando con su teléfono. Isabela se quedó quieta un momento antes de hablar, con una voz firme y decidida. «Necesitamos hablar». Javier resopló, sin levantar la vista. «¿Y ahora qué? ¿Todavía no has causado suficiente alboroto? Quiero saber, ¿por qué dijeron esas cosas tan crueles sobre mí?». Isabela apretó los puños, sus ojos mostraban el dolor que sentía. «No merezco ser tratada así». Lucía dejó caer una sartén sobre el mostrador, girándose para mirarla con una expresión helada. «Isabela, estás exagerando. Lo que dijimos eran solo comentarios dentro de la familia, sin ninguna mala intención». «¿Y Carlos?». Isabela se giró hacia su hermano, su voz temblorosa. «¿Sabes el infierno que ha sido mi vida desde que subiste ese video?». Carlos se encogió de hombros,
soltando una risita burlona. Eres demasiado sensible. Deberías estar agradecida, al menos ahora la gente sabe quién eres. Isabela apretó los puños con fuerza, sus labios temblaban de ira. Esto no es un juego, Carlos. Me lastimaste. Y ustedes, mamá y papá, me han hecho sentir como si fuera una carga para esta familia. Javier tiró el periódico sobre la mesa y se puso de pie de golpe. Ya basta. ¿No ves que estás haciendo un drama por nada? Te hemos cuidado todos estos años, y ahora vienes a culparnos a nosotros. Isabela lo miró directamente a los ojos. Que me hayan cuidado no les da derecho a humillarme. La habitación quedó en silencio. Nadie dijo una palabra. El ambiente se volvió más denso que nunca. Lucía cruzó los brazos, frunciendo el ceño. Si no estás contenta, puedes irte de esta casa. Isabela se quedó paralizada. Esa frase fue como un golpe directo al pecho. Miró a su madre, buscando algún indicio de arrepentimiento o compasión, pero solo encontró indiferencia y frialdad. Está bien. Su voz se quebró. Si eso es lo que quieren. Isabela se dio la vuelta, subió a su habitación y empezó a meter apresuradamente algunas prendas en una mochila. No sabía a dónde iría, pero estaba segura de que no podía permanecer en esa casa ni un minuto más. Bajó las escaleras y se detuvo frente a la puerta. Javier seguía allí, con su mirada fría e indiferente. Carlos, como de costumbre, tenía la vista clavada en su teléfono, sin siquiera levantar la cabeza. Isabela respiró hondo. Me voy. No se preocupen, no volveré a molestar a la familia. Nadie respondió. Abrió la puerta y salió, dejando atrás el sonido seco de la puerta cerrándose. Isabela caminó por el camino de tierra roja que salía del pueblo. El cielo nublado parecía reflejar el peso que cargaba en su corazón. Los recuerdos comenzaron a inundarla como una marea imparable. Recordó cuando tenía 16 años y participó en una pequeña presentación de danza en el pueblo. En ese entonces, había esperado que Javier y Lucía asistieran para verla. Pero no lo hicieron. ¿La razón? Tenemos cosas que hacer en casa, había dicho su madre. Carlos se burló diciendo, ¿quién quiere ver esas tonterías? Isabela se había prometido a sí misma que, si se esforzaba más, algún día ellos la reconocerían. Pero cuanto más se esforzaba, más la menospreciaban. Cada sacrificio que hacía solo parecía alimentar el desprecio que sentían por ella. Ahora, todo parecía desmoronarse. Isabela. La voz rompió sus pensamientos. Era Mateo, su único amigo verdadero. Venía corriendo hacia ella, con la respiración agitada. ¿A dónde vas? Te he estado buscando por todas partes. Isabela bajó la cabeza. Me fui de casa. Mateo se quedó helado. ¿Te fuiste? ¿A dónde vas a ir? Isabela negó con la cabeza. No lo sé. Solo, no puedo quedarme allí más tiempo. Mateo la miró con preocupación. Escucha, no puedes andar vagando por ahí. Ven a mi casa. Estoy seguro de que a mi mamá no le importará. Isabela dudó. No quiero molestar a nadie. Isabela, no seas terca. Mateo insistió con firmeza. Vamos. No es seguro que estés sola aquí afuera. Después de un momento de vacilación, Isabela asintió. Al menos con Mateo no se sentía completamente sola. La casa de Mateo estaba en las afueras del pueblo, era pequeña pero cálida. Su madre, doña Carmen, era una mujer amable y comprensiva. Al ver a Isabela, no hizo muchas preguntas, solo dijo con suavidad. Quédate aquí todo el tiempo que necesites, Isabela. No estás sola. Isabela estuvo a punto de llorar ante tanta amabilidad. Solo pudo asentir con la cabeza, su voz temblando. Gracias, señora. Mateo la llevó a una pequeña habitación para huéspedes en el segundo piso. Aquí puedes quedarte. Si necesitas algo, házmelo saber. Isabela se sentó en la cama, mirando por la ventana. Afuera, la noche había caído sobre San Pedro.
Pero en esa habitación, al menos encontró un poco de paz. Abrazó su mochila y cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Por primera vez, se permitió llorar sin contención. Pero en lo más profundo de su corazón, una pequeña voz resonó: no puedo seguir así. Tengo que hacer algo. A la mañana siguiente, una tenue luz de sol atravesó las delgadas cortinas de la habitación de huéspedes en casa de Mateo. Isabela abrió los ojos, todavía sintiendo el peso de la angustia en su pecho. Todo lo ocurrido el día anterior parecía una pesadilla, pero la realidad era aún más cruel. Se levantó lentamente, con las ojeras marcadas por la falta de sueño. Las lágrimas secas aún manchaban sus mejillas. Miró la pequeña mochila en la esquina de la habitación, la misma en la que había metido algunas prendas apresuradamente. Sin darse cuenta, soltó un largo suspiro. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Mateo apareció con una sonrisa tranquila. Buenos días. Te traje un poco de pan y leche. Colocó una bandeja con el desayuno sobre la mesa. Supongo que no comiste nada ayer. Isabela asintió levemente. Gracias, Mateo. Yo no sé cómo agradecerte todo esto. Mateo se sentó en una silla frente a ella. No tienes que agradecerme nada. Solo recuerda que no estás sola. Mi mamá y yo estamos aquí para ayudarte. Isabela esbozó una leve sonrisa, pero estaba cargada de tristeza. A veces me pregunto si realmente merezco esta bondad. Mateo frunció el ceño. No vuelvas a decir eso. No merecías ser tratada de esa manera. Tus padres están equivocados, no tú. Isabela guardó silencio, con la mirada perdida. Después de un momento, Mateo preguntó con cautela: ¿qué planeas hacer ahora? Isabela bajó la cabeza, hablando en voz baja. No lo sé. No puedo volver a casa, pero tampoco puedo quedarme aquí para siempre. Mateo reflexionó por un momento. Si necesitas tiempo para pensar, quédate aquí. No tienes que apresurarte. Isabela asintió. Gracias. Mientras tanto, en casa de Isabela, el ambiente era tenso. Javier estaba sentado en su sillón, con el ceño fruncido mientras observaba a Lucía moverse inquieta. Carlos seguía absorto en su teléfono, riéndose ocasionalmente al leer los comentarios sobre el video que había subido. Lucía finalmente rompió el silencio, su voz llena de preocupación. ¿Dónde está Isabela? No regresó anoche. Javier resopló. Si quiere irse, que se vaya. Con lo débil que es, tarde o temprano volverá. Carlos se encogió de hombros, una sonrisa burlona en sus labios. La gente en internet está empezando a defenderla. Dicen que fuimos demasiado duros con ella. Javier lo fulminó con la mirada. Eso es culpa tuya. ¿Quién te dijo que subieras ese estúpido video? Carlos levantó las manos en defensa. Solo era una broma. ¿Cómo iba a saber que todo se complicaría tanto? Lucía se dejó caer en una silla, suspirando profundamente. ¿Y ahora qué hacemos? Los vecinos empiezan a mirarnos raro. Javier se levantó bruscamente. Que digan lo que quieran. No tenemos que dar explicaciones a nadie. Pero en el fondo, incluso él empezaba a sentirse intranquilo. En la plaza central del pueblo, la gente estaba reunida, murmurando con entusiasmo. Los grupos se formaban mientras comentaban sobre el video que se había hecho viral. No puedo creer que Javier y Lucía dijeran eso de su propia hija. Es inaceptable. Pobre Isabela, ella no merece eso. En un rincón de la pequeña cafetería del pueblo, doña Carmen, una mujer mayor conocida por su franqueza, conversaba con don Paco, el dueño de la tienda de abarrotes. ¿Ya te enteraste de lo que pasó? La niña Isabela se fue de su casa, dijo Paco mientras daba un sorbo a su café. Doña Carmen frunció el ceño. Sí, lo escuché. Pobre muchacha. No entiendo qué pueden estar pensando Javier y Lucía para tratar así a su propia hija. Paco asintió con la cabeza. Carlos no es muy diferente de sus padres. Ese chico ha sido malcriado desde siempre. Doña Carmen suspiró profundamente.
Ojalá alguien pudiera ayudar a Isabela. Esa tarde, Isabela se sentó en silencio junto a la ventana de la casa de Mateo. Los rayos del sol comenzaban a desvanecerse, bañando el camino vacío con un tono dorado. Observó a las personas que pasaban, sintiendo una profunda desconexión con el mundo a su alrededor. Mateo entró en la habitación, sosteniendo un papel en la mano. Esta noche habrá una pequeña feria en la plaza. Creo que debería salir un rato, cambiar de ambiente. Isabela negó con la cabeza. No creo que sea una buena idea. Todos ya saben lo que me pasó. Mateo habló con suavidad. Pero no puedes esconderte para siempre. Ven conmigo. Estaré contigo todo el tiempo. Isabela dudó por un momento, pero finalmente asintió. Esa noche, la plaza estaba más animada de lo habitual. Había pequeños puestos que vendían comida y artesanías, y la música llenaba el aire con un ritmo vibrante. Mateo e Isabela se mezclaron entre la multitud. El corazón de Isabela latía con fuerza al sentir las miradas sobre ella. Escuchó algunos murmullos. ¿Es Isabela? Sí, es la chica a la que su familia trató tan mal. De repente, una voz se alzó: Isabela. Isabela se dio la vuelta y vio a doña Carmen acercándose. La mujer la miraba con afecto. No dejes que los chismes te afecten, niña. Eres una joven fuerte. Isabela se sorprendió. Yo, gracias, señora. Doña Carmen sonrió. Si necesitas algo, búscame. No dejes que nadie te haga caer. Mateo puso una mano sobre el hombro de Isabela y dijo en voz baja: ¿ves? No todos piensan mal de ti. Isabela esbozó una leve sonrisa. Por primera vez, no se sentía completamente sola. Pero el dolor en su corazón seguía siendo difícil de superar. Desde lejos, Carlos se escondía entre la multitud, observando a su hermana. Su rostro se oscureció al darse cuenta de que las personas comenzaban a ponerse del lado de Isabela. Apretó su teléfono con fuerza, sus ojos brillaban con una mezcla de envidia y resentimiento. En los días siguientes, el ambiente en el pueblo de San Pedro se volvió más tenso. El video de Carlos no solo se había difundido entre los habitantes, sino que también había llegado a las redes sociales más grandes. La historia de una joven humillada por su propia familia había llamado la atención de muchas personas. Las críticas hacia la familia de Javier crecían rápidamente. En casa, Javier lanzó con fuerza un periódico sobre la mesa. ¿Qué sabe esta gente de afuera para atreverse a juzgarnos? Lucía permaneció en silencio, pero sus ojos reflejaban una creciente preocupación. Han empezado a hablar sobre nuestra tienda. La gente ya no viene a comprar como antes. Carlos estaba sentado en una silla, con el ceño fruncido mientras miraba su teléfono. Lo que antes era su fuente de entretenimiento se había convertido en una carga. Los comentarios llenos de críticas no dejaban de llegar al video que había subido. ¡Qué insensible es este chico! ¿Cómo puede alguien tratar así a su propia hermana? Boicota la tienda de esa familia. Carlos lanzó su teléfono contra la mesa con frustración. Todo es culpa de ella. Si no hubiera exagerado, esto no habría llegado tan lejos. Javier lo fulminó con la mirada. Cállate. Esto es culpa tuya. Tú fuiste quien subió ese video estúpido. Lucía suspiró, su voz cargada de cansancio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Javier frunció el ceño, sin decir nada. No estaba acostumbrado a ceder, pero la presión del pueblo y las redes sociales lo estaban acorralando. Mientras tanto, Isabela seguía en casa de Mateo. Aunque estaba protegida de los comentarios y las miradas del pueblo, sentía como si estuviera atrapada en un torbellino de pensamientos oscuros. Mateo entró en la habitación con una expresión seria. Isabela, creo que deberías ver esto. Le mostró su teléfono. Isabela miró la pantalla. Un artículo de noticias local aparecía con el título: La familia de Javier enfrenta críticas tras video viral. Isabela se quedó inmóvil. No sabía qué sentir, si satisfacción porque su familia estaba enfrentando las consecuencias de sus actos, o tristeza porque la situación había llegado tan lejos. No tienes que sentirte culpable, dijo Mateo,
como si hubiera leído sus pensamientos. Están pagando por lo que te hicieron. Isabela permaneció en silencio, pero una lucha interna comenzaba a gestarse en su corazón. En otra parte del pueblo, doña Carmen conversaba con un grupo de mujeres mayores. ¿Te enteraste? La tienda de Javier ha perdido muchos clientes, comentó Pilar, una de las vecinas. Doña Carmen tomó un sorbo de su té y respondió con calma, no me sorprende. ¿Quién querría comprarle a alguien que no sabe valorar a sus hijos? Pero Isabela todavía no ha vuelto a casa, dijo Pilar en voz baja. Dicen que está quedándose en casa de Mateo. Doña Carmen asintió. Al menos allí la tratan bien. Esa noche, Isabela se sentó sola junto a la ventana, mirando las luces parpadeantes a lo lejos. Recordó los años que había sacrificado todo por su familia. ¿Y para qué? Para recibir indiferencia, desprecio y, finalmente, humillación pública. Mateo entró en la habitación con cautela. Isabela, ¿estás bien? Isabela negó con la cabeza. No lo sé. No quiero que sufran demasiado, pero tampoco puedo perdonarlos. Mateo se sentó a su lado. No tienes que tomar una decisión ahora. Pero necesitas pensar en ti misma primero. Isabela suspiró. Renuncié a mis sueños para complacerlos. ¿Y para qué? Ni siquiera les importa. Mateo la miró con comprensión. Quizás ha llegado el momento de que empieces a vivir por ti misma. Las palabras de Mateo resonaron en su mente. Al día siguiente, Javier decidió cerrar la tienda más temprano. No soportaba las miradas inquisitivas de los vecinos. Lucía lo observó con preocupación. No podemos seguir así, dijo Lucía en voz baja. Javier frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Tenemos que hablar con Isabela. Javier permaneció en silencio. No quería admitir que había cometido errores, pero la verdad era que su familia se estaba desmoronando. Carlos, incómodo, intervino. ¿Papá y mamá piensan disculparse con ella? ¡Qué tontería! Javier lo fulminó con la mirada. Cállate. Todo esto es por tu culpa. Lucía tomó la mano de su esposo. Si no hacemos algo, las cosas empeorarán. Javier suspiró profundamente. Por primera vez, se sentía impotente. Mateo regresaba a casa después de ir al mercado. Al entrar en la sala, vio a Isabela sentada en el sofá, leyendo un libro viejo. Isabela, hay algo que necesito contarte, dijo Mateo con seriedad. Isabela levantó la vista. ¿De qué se trata? Hoy Javier y Lucía cerraron la tienda. Están bajo mucha presión por todo lo que está pasando. Isabela permaneció en silencio. No sabía si alegrarse o entristecerse. Mateo continuó, escuché que están buscando la manera de contactarte. Isabela frunció el ceño. ¿Para qué? ¿Para echarme la culpa otra vez? Mateo negó con la cabeza. No lo sé. Pero creo que están empezando a darse cuenta de las consecuencias de lo que hicieron. Isabela bajó la mirada. Una parte de ella deseaba escuchar una disculpa, pero otra parte no confiaba en que realmente cambiarían. No tienes que decidir nada ahora, dijo Mateo con suavidad. Pero debes mantenerte fuerte. Isabela asintió levemente. Por primera vez en días, sintió un pequeño rayo de esperanza. Pero sabía que, para superar todo esto, tendría que hacer más que solo esperar. Esa mañana, Isabela estaba sentada junto al arroyo, donde el agua cristalina fluía suavemente entre las piedras. Abrazaba sus rodillas mientras miraba al vacío. El canto de los pájaros y el murmullo del agua se mezclaban en el aire, pero en su interior solo había un vacío insondable. Las palabras hirientes de sus padres y Carlos seguían resonando en su mente. Sus sacrificios y esfuerzos por complacer a su familia ahora solo eran menospreciados y traicionados. Si no estás contenta, puedes irte de esta casa. La frase fría de su madre, Lucía, seguía clavada en su corazón como una daga. Ella se había ido. Y ahora, estaba completamente sola. Isabela bajó la cabeza, y las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente. ¿Qué debo hacer ahora?, murmuró.
Mateo la encontró junto al arroyo. Se quedó mirándola en silencio por un momento antes de acercarse con cuidado. Isabela. Isabela se sobresaltó y lo miró. Su expresión estaba marcada por el cansancio y la desolación. Mateo. Susurró, su voz temblorosa. Mateo se sentó a su lado. No puedes quedarte aquí para siempre. Necesitas hacer algo por ti misma. Isabela bajó la mirada. Pero no sé qué hacer. Renuncié a mis sueños, renuncié a todo, y ahora no tengo nada. Mateo permaneció pensativo por un momento antes de decir, siempre te gustó bailar. ¿Por qué no retomas eso? Isabela se sobresaltó. Bailar. Pero, ya es demasiado tarde. Mateo negó con la cabeza. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Si no te levantas ahora, siempre vivirás bajo su sombra. Isabela lo miró, con una mezcla de confusión y duda en sus ojos. Pero dejé ese sueño hace mucho tiempo. No tengo el valor para retomarlo. Mateo sonrió con ternura. El valor no significa no tener miedo. Significa enfrentarlo. Mereces una oportunidad para ser quien realmente eres. Isabela guardó silencio. Las palabras de Mateo resonaron en su mente. Esa tarde, Isabela regresó a la plaza del pueblo. Aunque temía las miradas inquisitivas, decidió enfrentarlas. Las murmuraciones seguían presentes, pero empezó a aprender a ignorarlas. Al pasar junto a la vieja tienda de su familia, vio que las puertas estaban cerradas. Ya no había nadie entrando ni saliendo. Ese hecho hizo que su corazón se encogiera. De repente, una voz la llamó desde atrás. Isabela. Se dio la vuelta y vio a doña Carmen cruzando la calle hacia ella. La mujer la miraba con comprensión. Niña, escuché que te fuiste de tu casa. Isabela asintió y respondió en voz baja, sí. Ya no podía quedarme allí. Doña Carmen suspiró. Lo entiendo. Tu familia no supo valorarte. Pero no dejes que te hundan. Isabela esbozó una sonrisa triste. No sé si tengo la fuerza para levantarme de nuevo. Doña Carmen colocó una mano sobre su hombro. Siempre te gustó bailar, ¿verdad? Isabela se sorprendió. ¿Cómo lo sabe? Doña Carmen sonrió. Te vi bailar cuando eras niña. Tus ojos brillaban con entusiasmo. No dejes que esa luz se apague. Las palabras de doña Carmen fueron como un pequeño rayo de luz en el corazón de Isabela. ¿Conoces a doña Elena?, continuó doña Carmen. Ella solía enseñar danza a los niños del pueblo. Todavía vive al final del pueblo, aunque ya no enseña. Isabela se quedó atónita. ¿Doña Elena? Doña Carmen asintió. Si realmente quieres recuperar tu pasión, ve a verla. Tal vez pueda ayudarte. Isabela quedó pensativa. Un tenue rayo de esperanza comenzó a surgir en su interior. Esa noche, Isabela estaba sentada junto a la ventana en casa de Mateo, mirando las luces titilantes a lo lejos. Pensaba en las palabras de doña Carmen. Tal vez era momento de hacer algo por ella misma. Mateo entró en la habitación con una taza de té. ¿En qué estás pensando? Isabela se giró y sonrió débilmente. Mateo, ¿conoces a doña Elena? Mateo asintió. Sí, fue una maestra de danza muy conocida en el pueblo. Pero dejó de enseñar hace años. Isabela miró al horizonte. Quiero ir a verla. Mateo sonrió. Es una decisión acertada. Te acompañaré. Isabela asintió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un pequeño destello de esperanza. A la mañana siguiente, Isabela estaba de pie frente a una casa vieja al final del pueblo. La puerta de madera estaba desgastada por el tiempo. Mateo estaba a su lado, dándole ánimos. ¿Estás lista? Isabela respiró hondo y asintió. Tengo que hacerlo. Empujó suavemente la puerta y entró en el pequeño patio. Sus pasos resonaron en las piedras desgastadas del suelo. La puerta de la casa se abrió lentamente. Una mujer mayor, con el cabello completamente blanco, salió al encuentro.
Sus ojos eran penetrantes pero amables. ¿A quién buscas? Isabela inclinó ligeramente la cabeza. Soy Isabela. Me dijeron que usted solía enseñar danza. Doña Elena entrecerró los ojos, observándola detenidamente. ¿Isabela? Sí, recuerdo a una niña que bailaba en la plaza hace años. Isabela sonrió tímidamente. Sí, quiero volver a bailar. Doña Elena la miró fijamente por un momento y luego dijo con suavidad, entra. Tenemos mucho de qué hablar. Isabela cruzó el umbral, su corazón lleno de esperanza. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero también sabía que acababa de dar un paso importante. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que ya no estaba atrapada en la oscuridad. Isabela entró en la pequeña casa de Doña Elena. El olor a madera vieja y el suave aroma de lavanda se esparcían por todo el ambiente. En las paredes colgaban fotografías en blanco y negro que capturaban momentos brillantes de espectáculos de danza de años atrás. Doña Elena se acercó lentamente a Isabela, sus ojos brillaban con una calidez reconfortante, pero también llenos de reflexión. Sabía por qué venías aquí, Isabela, dijo doña Elena con una voz cálida y grave. Quieres reencontrarte contigo misma a través de la danza, ¿verdad? Isabela asintió levemente, con una chispa de esperanza en sus ojos. He abandonado mi pasión durante mucho tiempo. Pero ahora quiero empezar de nuevo, si usted está dispuesta a enseñarme. Doña Elena sonrió suavemente. Nunca es demasiado tarde para comenzar. Pero debes saber que este camino no será fácil. ¿Estás lista para enfrentarte a las dificultades? Isabela apretó sus manos con determinación en los ojos. Estoy lista. No quiero seguir viviendo en la oscuridad. Doña Elena asintió. Bien. Mañana, vuelve aquí al amanecer. Te ayudaré a encontrar el ritmo de tu corazón. Isabela inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Mateo, que estaba junto a ella, también mostró una sonrisa de alivio. Gracias, doña Elena, dijo Isabela. No la decepcionaré. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas asomaba, Isabela ya estaba frente a la casa de doña Elena. Vestía ropa sencilla pero cómoda, y su cabello estaba recogido con cuidado. Doña Elena ya la esperaba, sosteniendo un pañuelo de seda blanca en la mano. Empecemos, Isabela, dijo. No solo aprenderemos a bailar, sino también a reencontrarnos con nosotras mismas. La sesión comenzó con los movimientos más básicos. Doña Elena corregía pacientemente cada paso, cada extensión de brazos. Al principio, los movimientos de Isabela eran torpes, su cuerpo estaba rígido tras años de inactividad. Pero, día tras día, empezó a sentir el ritmo en cada movimiento. Las sesiones eran agotadoras, pero también llenas de entusiasmo. Isabela sentía cómo su cuerpo volvía a la vida, cada paso, cada giro era una liberación. Una tarde, después de una sesión, doña Elena se sentó junto a Isabela. Has progresado mucho, dijo con una sonrisa. Pero necesitas un escenario para realmente brillar. Isabela se sorprendió. ¿Qué quiere decir? He contactado a una organización artística local. Están organizando un espectáculo benéfico. He propuesto que participes. Isabela abrió los ojos de par en par, pero no estoy lista. No tengo la confianza para presentarme ante tanta gente. Doña Elena colocó suavemente una mano sobre su hombro. Isabela, no permitas que el miedo te detenga. Has llegado hasta aquí, no te detengas ahora. Isabela guardó silencio. Una parte de ella estaba asustada, pero otra deseaba demostrar su valía. Mateo, que estaba cerca, habló con firmeza. Deberías intentarlo, Isabela. Yo creo en ti. Isabela miró a Mateo y luego a doña Elena. Tomó una respiración profunda. De acuerdo. Participaré. La noticia del regreso de Isabela se esparció rápidamente por el pueblo. En las redes sociales, un video corto grabado por Mateo durante una de sus sesiones de práctica comenzó a ganar atención. Los comentarios positivos inundaron la publicación. Es increíble. Isabela merece esta oportunidad para brillar.
Estaré allí para ver su presentación. Mientras tanto, en casa de su familia, las críticas seguían aumentando. Javier estaba sentado en silencio frente a su teléfono, su rostro tenso. «Mira esto», dijo Lucía en voz baja. «Todos están elogiando a nuestra hija». Carlos lanzó su teléfono contra la mesa con frustración. «Es molesto. ¿Por qué todos están de su lado?» Javier no dijo nada, pero comenzó a sentir un peso de arrepentimiento en su interior. Lucía suspiró. «Quizás fuimos demasiado duros con ella». Carlos protestó con enojo. «No me digan que quieren que le pida perdón». Lucía lo miró con severidad. «Esto no es sobre ti. Todo esto lo provocaste tú». Javier se levantó de repente, su voz grave y decidida. «Necesitamos hablar con Isabela». Carlos los miró con molestia, pero no se atrevió a replicar. El día del espectáculo finalmente llegó. El pequeño auditorio estaba lleno de personas emocionadas. El ambiente estaba cargado de expectativa. Isabela estaba detrás del escenario, su corazón latía con fuerza y sus manos temblaban ligeramente. Mateo se acercó y colocó una mano sobre su hombro. «Lo harás bien. Solo sé tú misma». Doña Elena asintió con serenidad. «Deja que tu alma guíe cada movimiento». Isabela respiró profundamente y cerró los ojos. Cuando la música comenzó a sonar, salió al escenario. Bajo las luces, Isabela comenzó los primeros movimientos. Cada paso, cada giro era fluido y lleno de emoción. La audiencia quedó cautivada, conteniendo el aliento mientras ella danzaba. En la última fila, Javier, Lucía y Carlos observaban en silencio. Los ojos de Javier reflejaban un pensamiento profundo. Lucía apretaba las manos con fuerza, visiblemente conmovida. Carlos miraba a su hermana, con una mezcla de confusión y admiración. Por primera vez, entendió la fuerza y el talento que había subestimado durante tanto tiempo. Cuando la música llegó a su fin, la audiencia estalló en aplausos. Isabela permaneció en el centro del escenario, respirando con dificultad, pero con una sonrisa radiante. Había triunfado, no solo en el escenario, sino también sobre sus propios miedos. En el rincón más alejado del auditorio, Javier rompió el silencio. «Es realmente talentosa», murmuró Lucía, como si hablara consigo misma. Javier no respondió, solo cerró los puños mientras sus ojos seguían fijos en Isabela. Carlos se levantó abruptamente. «Vámonos». Pero Javier lo detuvo con un gesto firme. «No. Tenemos que hablar con ella». Lucía lo miró con inquietud. «¿Crees que nos escuchará?» Javier suspiró. «Tenemos que intentarlo». Isabela regresó al vestuario, aún con las piernas temblorosas. Mateo corrió hacia ella y la abrazó con entusiasmo. «Isabela. Lo lograste», exclamó con una sonrisa radiante. Doña Elena se acercó lentamente y colocó una mano sobre su hombro. «Bailaste con el corazón. Estoy muy orgullosa de ti». Isabela sonrió, con lágrimas en los ojos. «Gracias. Si no fuera por ustedes, no estaría aquí». Mateo rió suavemente. «El mérito es tuyo». La alegría de Isabela se desvaneció al ver a su familia acercándose desde lejos. Su corazón se encogió con una mezcla de emociones. Mateo los vio también y su mirada se volvió fría. «¿Qué hacen aquí?» Javier fue el primero en acercarse. Se detuvo a unos pasos de Isabela, sus ojos ya no mostraban dureza. Lucía estaba detrás de él, mientras Carlos mantenía la mirada baja. «Isabela», comenzó Javier, su voz áspera. «Necesitamos hablar contigo». Isabela se quedó en silencio, sin saber qué sentir, rabia, tristeza o indiferencia. Lucía avanzó un poco, su voz temblaba. «Hija, lo siento. Por todo». Isabela se quedó boquiabierta. Era la primera vez que escuchaba a su madre disculparse. Javier continuó, hablando con lentitud. «Sé que lo que dijimos y lo que Carlos hizo estuvo mal. Fuimos demasiado duros, nunca intentamos comprenderte. Lo lamento profundamente». Carlos finalmente habló, con un tono apenas audible,
yo, lo siento. Nunca debí hacerlo. Isabela se sintió inquieta. Había deseado escuchar esas palabras durante mucho tiempo, pero ahora no eran suficientes para aliviar las heridas en su corazón. Mateo habló, con un tono frío, ¿ahora se arrepienten? Después de que todo el pueblo les dio la espalda. Javier miró a Mateo, sin discutir. Tienes razón. Nos equivocamos. Lucía, con voz entrecortada, dijo, no tienes que perdonarnos. Pero solo quiero que sepas, realmente lo lamento mucho. Isabela guardó silencio por un largo rato. Finalmente, habló con una voz baja pero firme, no sé si puedo perdonar. Pero tampoco quiero guardar rencor para siempre. Necesito tiempo. Javier asintió levemente. Lo entiendo. Lucía tomó la mano de su esposo, levantándose junto a Carlos. Vámonos. Antes de salir, Javier miró a Isabela por última vez. Si estás dispuesta, vuelve a casa. Nosotros estaremos esperándote. Los tres se fueron, dejando a Isabela allí, atrapada en un torbellino de emociones. Mateo la miró, con una expresión más suave. ¿Estás bien? Isabela suspiró levemente. No lo sé. Pero al menos reconocieron sus errores. Doña Elena habló con suavidad. Perdonar no es un signo de debilidad. Pero debes asegurarte de hacerlo por ti misma. Isabela asintió lentamente. Lo pensaré. Al día siguiente, Isabela recibió una invitación de una importante organización artística. Un video de su actuación había llamado su atención y querían invitarla a participar en un gran espectáculo en la ciudad. Sostuvo la invitación en sus manos, con los ojos brillando. Mateo, después de leerla, sonrió ampliamente. Es una gran oportunidad, Isabela. Doña Elena asintió levemente. Te lo mereces. Pero Isabela dudaba. Miró por la ventana, hacia el camino que llevaba a su antigua casa. Mateo entendió sus pensamientos y le dijo en voz baja, no tienes que volver. Pero si quieres cerrar ese capítulo, hazlo. Isabela respiró hondo. Creo que debería regresar. Esa tarde, Isabela se encontró frente a la vieja casa. La puerta de madera aún rechinaba con el viento. La empujó y entró. Javier estaba sentado en la mesa del comedor y Lucía lavaba platos. Ambos se quedaron paralizados al verla. Isabela. Lucía dejó caer el paño que tenía en las manos. Isabela los miró con calma. Vine para decirles que, me voy. Voy a seguir mi pasión. Javier se levantó. ¿A dónde vas? Isabela sonrió levemente. ¿A dónde pertenezco? Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Lo entiendo. Y te deseo toda la felicidad. Carlos, titubeando, dijo, yo, te deseo suerte. Isabela asintió ligeramente y se dio la vuelta para irse. No guardaba rencor, pero tampoco había perdonado por completo. Sin embargo, sabía que había crecido y se había fortalecido. Cuando cruzó la puerta, Isabela sonrió suavemente. Una nueva vida la esperaba. Isabela salió de la vieja casa con pasos ligeros pero decididos. Sentía claramente que había cerrado un capítulo lleno de dolor en su vida. El cielo de la tarde comenzaba a cambiar de color y los últimos rayos del sol atravesaban las ramas de los árboles como una suave despedida. Mateo la esperaba en la entrada del pueblo. Al verla acercarse, sonrió. ¿Todo bien? Isabela asintió suavemente. Dije lo que tenía que decir. Ahora me siento mucho más aliviada. Mateo la miró con orgullo. Sabía que podrías hacerlo. Ahora es momento de que vivas por ti misma. Isabela sonrió ligeramente, con una mirada decidida. Acepté participar en el espectáculo de la ciudad. Este será mi nuevo comienzo. Mateo le dio una palmada en el hombro. Brillarás, Isabela. Los días siguientes pasaron rápidamente. Isabela comenzó a prepararse para la mayor actuación de su vida. Doña Elena contactó a bailarines profesionales en la ciudad para apoyarla. Una tarde,
Mientras Isabela ensayaba, Mateo llegó con una pequeña caja de regalo. ¿Qué es esto?, preguntó Isabela, sorprendida. Mateo sonrió. Ábrela. Isabela levantó la tapa de la caja. Dentro había un par de zapatillas de ballet nuevas, de un blanco inmaculado. Mateo habló en voz baja. Estas son las zapatillas que soñabas tener cuando eras niña. Quiero que las uses en tu próxima actuación. Isabela, emocionada, sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. Mateo, gracias. Las llevaré con todo mi orgullo. Mateo sonrió con dulzura. Te mereces lo mejor. El día de la gran actuación llegó. El gran teatro de la ciudad brillaba bajo las luces. El público llenaba la sala y la emoción se respiraba en el ambiente. Isabela, tras bambalinas, respiró hondo. Las nuevas zapatillas ajustaban perfectamente a sus pies, dándole una extraña sensación de confianza. Doña Elena puso una mano en su hombro, con una mirada llena de confianza. Has recorrido un largo camino. Ahora es momento de mostrarle al mundo quién eres. Isabela asintió. No los decepcionaré. Mateo, desde un lado, levantó el pulgar. Brilla. La música comenzó, y el telón se abrió lentamente. Las luces del escenario iluminaban a Isabela, quien avanzó con gracia y seguridad. Cada movimiento suyo era suave pero poderoso, transmitiendo las emociones más puras. Todo el teatro contuvo la respiración, siguiendo cada uno de sus pasos. Entre el público estaban Javier, Lucía y Carlos. Esta vez, sus miradas no reflejaban distancia, sino admiración y arrepentimiento. Lucía secó una lágrima de su rostro, susurrando, «Es maravillosa». Javier asintió ligeramente. Nos equivocamos demasiado. Carlos bajó la cabeza, sin decir nada. Por primera vez, reconoció cuán fuerte y talentosa era su hermana. Cuando la música terminó, el teatro estalló en aplausos. El público se levantó, aplaudiendo sin cesar. Isabela hizo una reverencia, con una sonrisa radiante en el rostro. Lo había logrado. Después de la actuación, Isabela fue invitada a firmar un contrato con una importante compañía artística. Su nombre rápidamente se hizo famoso, convirtiéndose en una inspiración para muchos. Una mañana, mientras Isabela se preparaba para una sesión fotográfica promocional, recibió una carta de San Pedro. La abrió y reconoció la escritura de Lucía. Hija querida, sé que no merezco escribir estas palabras, pero quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti. Nos equivocamos al no valorarte y al herirte. Ahora, al verte brillar, solo desearía poder retroceder para no haberte lastimado. Si estás dispuesta, vuelve a casa cuando quieras. Siempre te estaremos esperando. Con amor, mamá. Isabela leyó la carta y suspiró profundamente. Sabía que no todas las heridas podían sanar de inmediato, pero esa carta era un comienzo. Mateo entró y vio la carta en sus manos. ¿Qué dicen? Isabela sonrió ligeramente. Una disculpa y una invitación para volver. Mateo asintió. Volverás. Isabela miró a lo lejos. Tal vez, pero no ahora. Tengo muchas cosas por hacer. Mateo sonrió. Cualquiera que sea tu decisión, siempre estaré a tu lado. Isabela lo miró con determinación. Seré feliz, Mateo. No por ellos, sino por mí misma. Mateo soltó una carcajada. Esa es la Isabela que conozco. Meses después, Isabela regresó al pueblo de San Pedro. El ambiente era más tranquilo que antes. Los vecinos, al verla, la saludaron con sonrisas amables, sin las miradas críticas de antes. Doña Carmen, desde lejos, gritó, Isabela. La chica talentosa de nuestro pueblo. Isabela sonrió radiantemente, acercándose para saludar. Se detuvo frente a la casa de sus padres. La puerta se abrió, y Lucía apareció, con una mirada llena de preocupación y esperanza. Isabela. Isabela sonrió ligeramente. Vine a visitar por un momento. Lucía rompió en llanto y abrazó a su hija con fuerza. Javier, detrás,
tenía una mirada más serena. Carlos, titubeando, dijo, «Hola, hermana». Isabela respondió suavemente, «Hola, Carlos». Aunque las viejas heridas aún no habían sanado del todo, Isabela sabía que era lo suficientemente fuerte para perdonar y seguir adelante. Ahora, no era solo una joven que había sufrido, sino una mujer fuerte, segura de sí misma y libre para vivir su pasión. La historia de Isabela transmite una lección profunda sobre el valor de la resiliencia y la autoestima. A pesar de ser despreciada por su familia y juzgada por la sociedad, Isabela no permitió que el dolor la hundiera, en cambio, se levantó con valentía, persiguió su pasión y afirmó su valor. La historia destaca que cada persona debe vivir por sí misma, sin renunciar a sus sueños para complacer a otros. Al mismo tiempo, recuerda que el arrepentimiento y el perdón son la base para reconstruir relaciones rotas. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.